Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la cuarta de las 18 partes en la cual estaríamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para bachillerato por madurez, primera convocatoria 2025. Siendo que en esta ocasión estaríamos trabajando ejercicios del ítem 9 al ítem 12, cubriendo con ellos todo lo referente a áreas y perímetros de polígonos regulares y de polígonos irregulares. Nada más recordarles que la explicación en primera plana la estoy trabajando, digamos, con la calculadora nueva, con la que tenemos actualmente la LHW, pero si para efectos de algún proceder ustedes ocupan que les explique cómo maniobrar con las calculadoras o con cualquier otra calculadora que ustedes tengan, por lo general, preferiblemente hablando de la ClassWiz o hablando de la calculadora gris, avísenme en comentarios que yo estoy ahí con toda la disposición para echarles una manita y irles guiando sobre los detalles generales de cómo poder aprovechar los mismos ejercicios, pero con las otras calculadoras, siempre que se pueda. De ahí a lo dicho, creo que podemos darle el arranque Macarena a lo que sería este ejercicio número 9, que sería, dice lo siguiente: considera el siguiente polígono BAE de C, tenemos el polígono en cuestión, y nos dicen cuál es el área del polígono ABCDE. Señores, les cuento. A causa de ciertos exámenes de bachillerato recientes que he visto, bachillerato por edad, bachillerato por madurez, he visto ciertos polígonos que de repente se resisten un poco al método tradicional que teníamos sobre separar o desarmar el polígono en figuras simples como triángulos o rectángulos. Si ustedes encuentran siempre el modo de poder separarlos así estratégicamente y poder resolver el ejercicio bajo esa línea, pues en buena hora. Ahí inclusive les invito en comentarios que puedan detallar o que puedan explicar así en sus propias palabras cómo separarían el polígono en cuestión para preparar los cálculos de áreas pertinentes. Yo les propongo que trabajemos una versión simplificada de un método de educación superior, de educación universitaria llamado el método de Gauss o un método por determinantes que le llaman, que consiste primeramente en realizar un análisis. Primero, con respecto a los pares ordenados que conforman o que constituyen cada uno de los vértices de este polígono. Es decir, vamos a tomar en consideración el par ordenado que le corresponde al punto A. Entonces, vamos a hacerlo, digamos, un poquito más chiquito para no gastar tanto espacio de golpe. Vamos a considerar el par ordenado que le corresponde al punto A. Vamos a considerar el par ordenado para el punto B, para el punto C, para el punto D, para el punto E. Y luego volveremos al punto A nuevamente. Y uno dirá, ¿qué es el asunto, profe? ¿Que hay que manejarlo siempre alfabéticamente? No, no, no. Sino que aquí el orden lo podemos definir en dos posibles líneas, inclusive arrancando del hecho de que el primer punto a seleccionar puede ser en realidad cualquiera de los vértices del polígono. Para efectos estéticos o para efectos intuitivos, estaremos a veces predispuestos a buscar la primera letra del abecedario que aparezca en el polígono, pero bien puedo haber empezado desde el punto C si quisiera. Bien puedo haber empezado desde el punto E si quisiera. Y tampoco es tanto el hecho de ir acomodando el resto de los vértices de forma estrictamente alfabética. No, no, no. Sino que tendríamos entre posibilidades la opción de irlos tomando siguiendo el orden de las manecillas del reloj, o si bien quisiéramos, podríamos ir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, que si inicio desde el punto B, entonces si arranco del punto B, seguiría el punto C, el punto D y luego el punto E y así sucesivamente. O también cabe la posibilidad que si iniciamos desde el punto B, después del punto B puedo tomar el punto A, después del punto E, después del punto D, después del punto C. Pero lo que sí es necesario es que una vez que le hayamos dado la vuelta a todos los vértices del polígono, volvamos una vez más a ese vértice inicial para asegurarnos de cerrar la figura, de poder cerrar todo el polígono. Entonces, vamos a analizar primeramente los pares ordenados que le corresponden a todos y a cada uno de los vértices de este polígono. Espero alcancen a verlos tal cual como con uno. Me parece observar los siguientes pares ordenados. Por ejemplo, con respecto al punto A, ujú, si analizo en el eje X y también en el eje Y, observo coordenada -1 y observo coordenada 6, por ejemplo.
Así que el punto A le corresponde par ordenado, decimos -1,6. Para el punto B, que lo tenemos más arriba, este puntico de acá, sería en X coordenada 8, mientras que en Y sería coordenada 9. Así que decimos eso, que el punto B le corresponde, perdón, coordenadas 8,9. Ok. Para el punto C, vendría a ser en X coordenada 4 y en Y coordenada 6. Entonces decimos par ordenado 4,6. Y así sucesivamente con los demás vértices del polígono. 9,1 y por último -1,1. Bueno, prácticamente de último, pero siempre recordemos tomar también una vez más el par ordenado de ese punto inicial para, como les digo, cerrar el polígono en cuestión. Una vez cubierto estos movimientos de análisis, vamos a construir dos grandes sumatorias que van a ser claves para esta resolución. Permítame, para acomodar acá. Sí. Vamos a considerar dos sumatorias. Una primera sumatoria que en lo que consiste sería tomar cada coordenada X y se va a multiplicar por la coordenada Y del punto siguiente. Luego voy a considerar la coordenada X y multiplicarla por la coordenada Y del punto siguiente. Además está decir que cada par ordenado le corresponde siempre coordenadas X, Y. De eso no tendríamos duda. La cuestión sería, como les digo, para esta primera sumatoria, que donde decimos aquí x1, y2, me refiero al x del primer par ordenado por el y del siguiente par ordenado. Así que estaríamos considerando, por ejemplo, -1 por 9, más el siguiente, bueno, las siguientes coordenadas tendrían que ser el x2, o sea, la coordenada de x del siguiente vértice, multiplicado por la coordenada y del vértice que sigue. O sea, 8 por 6 en este caso eventual. Así sucesivamente hasta que lleguemos a cerrar el ciclo, por ejemplo, de, por ejemplo, -1 por 6. Ujú. Sí, hasta llegar al -1 por 6, que sería el último producto a considerar. De aquí tenemos varias opciones para poder desarrollar esta sumatoria. Una manera cómoda o una manera viable es poder ir considerando todas esta serie de multiplicaciones, todas y cada una de ellas, y podemos resolver cada una de las multiplicaciones por separado, inclusive para que la sumatoria no se torne tan pesada al momento de ingresarlo en la calculadora. Luego, más adelante, si ustedes encuentran estrategias o formas para poder agilizar estos procesos, pues será favorable, sería beneficioso para todos. Estaríamos considerando, como les digo, por ejemplo, multiplicar -1 por 9, 8 por 6, luego 4 por 1, luego 9 por 1 y luego -1 por 6. Y se pueden realizar todas y cada una de estas multiplicaciones por separado. Vuelvo y repito, para que la sumatoria que vayamos a ensamblar en la calculadora sea más cómoda en general. Hablamos de decir que -1 por 9, -9, por supuesto. 8 por 6, 48. 4 por 1, vendría a ser 4, por supuesto. 9 por 1, 9. Y -1 por 6, -6. Y de ahí, entonces, considerar la sumatoria de todos y cada uno de estos términos. Esa es la parte que podría sugerirles, lo manejemos ahora sí en la calculadora, siempre yéndonos al modo calculate o al modo calcular propiamente. Entramos ahí y consideramos la siguiente, sería, como les digo, presentar el -9 más 48 más 4 más 9 más -6 y le damos al botón ejecutar o al botón igual según corresponda y tendríamos un primer subtotal, tendríamos parte
del cálculo del área. Pero todavía no nos adelantemos a los hechos. La primera sumatoria juega entonces en estas líneas, pero también necesito una segunda sumatoria que vendría a construirse mediante estos mismos cálculos, pero de manera invertida. Es decir, tomando la coordenada y y multiplicándola por la coordenada x del vértice siguiente, del vecino siguiente. En otras palabras, va a ser cuestión de multiplicar, por ejemplo, 6 por 8, de 9 por 4, 6 por 9, 1 por menos 1 y nuevamente 1 por menos 1, según vemos. ¿Cómo serían entonces las dichas multiplicaciones? Repito, por un lado comenzaríamos multiplicando 6 por 8, considerando ahora estas otras multiplicaciones, en este sentido. 6 por 8, o bien pongámosle 9 por 4, o bien pongámosle 6 por 9, o bien pongámosle 1 por menos 1, y la quinta multiplicación que vuelve a ser 1 por menos 1 para volver a nuestro punto A, a nuestro punto inicial. Vamos a ver entonces qué productos son los que se van obteniendo de estas multiplicaciones. 6 por 8, por supuesto, 48. 9 por 4, 36. 6 por 9, 54. 1 por menos 1, 1 negativo. Y otra vez 1 por menos 1, pues nuevamente 1 negativo. Y de ahí que consideramos, una vez más, realizar la sumatoria de todos estos productos. Ahí es donde nos podemos apoyar en la calculadora y revisar qué resultado se obtiene de dicha serie de sumas. 48 más 36 más 54 más menos 1 y otra vez más menos 1. Ejecutamos y vemos el resultado de 136. Estamos por llegar a meta, porque en caso que pongan tantita duda de decir, ¿en serio sale rentable trabajar con este método, profe? Como les digo, lo defiendo de aquí en adelante, ya que dicho método es imbatible sin importar la clase de polígono que nos vayan a presentar en el plano cartesiano. Es tan poderoso que, a ver, para otros exámenes de bachillerato anteriores, me ha tocado encontrar otros métodos rebuscados, poco intuitivos, para acomodar, o bien, o las figuras con las que vamos a ensamblar las áreas, las áreas subtotales, o en ocasiones que se pueden separar, digamos, en triángulos y en cuadriláteros, pero que de vez en cuando nos toca aplicar fórmulas todavía más pesadas. Reto, por si quisieran investigarse sobre la fórmula de Herón, con H, fórmula de Herón. Quien quiere investigar sobre ello en YouTube, de ahí se va a llevar la curiosa sorpresa de que dicha fórmula, de hecho, viene incluida en los exámenes de bachillerato, creo que todavía, por cierto, y no se suele enseñar mucho sobre esa fórmula, a pesar de que funciona para cualquier clase de triángulo, pero en condiciones muy poco prácticas. Continuando el cacareo con este ejercicio, ya estaríamos llegando casi a meta, porque lo que me estaría faltando sería tan solo considerar la diferencia de estas sumatorias, acomodándolas preferiblemente de mayor a menor, para que el resultado nos aseguremos que nos dé siempre positivo. Y dicho resultado, pues en este caso, de partirlo entre dos, ¿ok? Va a ser cuestión de dividir entre dos para poder dar por calculado y conseguido el área total de nuestro polígono. Ahí es donde viene la parte que nos interesa. Decimos entonces lo siguiente. Las sumatorias que conseguimos, una de ellas nos dio resultado 46 y la otra nos dio resultado 136. Pero como les digo, para esta fórmula, para el cálculo ya final del área, sería cuestión de presentar el 136 de primero, luego presentamos el 46 de segundo, por supuesto, y dicha expresión basta con que lo presentemos en una resta fraccionada sobre 2. Les invito, lo comprueben con mi merced por acá. Calculamos, si nada más advierto un pequeño detalle.
sea, si de repente nos llega a dar, por ejemplo, un resultado fraccionario, que a veces puede pasar, pues nada más será cuestión de cambiar o transformar el formato a su forma decimal. Y de ahí ahora sí compararlo con la opción que corresponda. Yo le toco aquí al botón exe y pues ya tenemos resultado. Tenemos que el resultado viene a ser de 45 unidades lineales cuadradas. En otras palabras, será cuestión de marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 9. A los que venían ya acostumbrándose a trabajar tradicionalmente con la separación de polígonos y buscar las piezas simplificadas como rectángulos o triángulos, am, van a ver que, como les digo, ciertos ejercicios, inclusive este en particular, nos va a proponer ciertas formas poco intuitivas de trabajar con algunas regiones triangulares. Se los vengo anticipando. Pueden probarlo y se van a dar cuenta con el triángulo ABC que vamos a tener ciertas complicaciones, por lo menos a nivel de visualización o a nivel de la identificación de los elementos que necesitamos. Se los dejo ahí picando en el aire para que ustedes lo comprueben por cuenta propia. Yo de mi parte me dispongo a trabajar el ejercicio siguiente, ejercicio número 10. Me dice, considere un polígono regular al que se le puede trazar un máximo de 3 diagonales desde uno de sus vértices. Que si la longitud del radio es de 3 unidades, entonces, ¿cuál es el perímetro del dicho polígono? Hmm, Ok, aquí vamos a trabajar, digamos, con ciertas propiedades o con ciertos atajos que nos simplificarán ciertos razonamientos. Aunque no siempre va a ser viable. He de advertir ese detalle. A ver. Lo primero que me interesa es partir de los elementos que me están dando de este polígono regular. Me dice que en este se le puede trazar un máximo de 3 diagonales, dijimos, desde uno de sus vértices. En ese aspecto, uno puede llegar y apoyarse en una de las fórmulas que tendríamos al final de estos exámenes de bachillerato. Parece que esta fórmula está presente. Tal vez le cambiaré a la parte simbólica al inicio, pero es para referirnos a las diagonales que se pueden trazar desde un vértice. De hecho, aquí me lo indican, estamos hablando de 3 diagonales desde un vértice. Así que, ¿cuál es la que propongo? Que agarremos la fórmula en cuestión y la transformemos más bien en una ecuación. En vez de ver la variable de las diagonales, veámoslo como un 3. Y el resto lo expreso como una ecuación en términos de x. Presento no más de forma provisional ese recordatorio de cómo hacerle para poder, para poder entrar al modo para resolver ecuaciones en nuestra calculadora científica, en la LHW. Y bueno, pues sería de esta siguiente forma. Dijimos que aplicaríamos el botón Home, luego buscaríamos la opción Equation, o bueno, el modo Equation, o el modo de ecuación, si lo tenemos en español de cálculo. Seleccionamos y luego bajamos hasta la opción que dice Solver, o la opción que dice Resolver. Input Equation, o tenemos el espacio para ingresar ecuación. ¿Cuál sería el protocolo en este punto? Bueno, nada más refrescar la memoria, ingresamos el 3. Recordemos que para el símbolo de igualdad sería con el botón Shift y con el botón para abrir paréntesis. Lo digo de nuevo, para el símbolo de igualdad, botón Shift y botón para abrir paréntesis. Y donde queremos ingresar el x-3, por dicha, el botón X o la X algebraica está directamente accesible y nada más cuestión de ingresar el resto de la expresión. Hecho estos movimientos, les cuento que para efectos de resolución de ecuaciones, se nos va a simplificar un poquito la dinámica, ya que solamente nos va a interesar las soluciones positivas en la medida de lo posible. Mm, lo digo ya a partir de ese tema y de aquí en adelante. Las soluciones que vamos a procurar van a ser soluciones positivas. Así que, pues no, o sea, nos disponemos a resolver la ecuación en cuestión, le tocamos al botón exe, digitamos el 10 como valor inicial y 2 veces más al botón exe para descubrir que estamos tratando, en este caso,
con un polígono de 6 lados, lo que llamaríamos un hexágono regular. Ok, llegados a este punto, de hecho en cualquiera de los casos, la propuesta que les voy a presentar va a ser bastante similar. Se los cuento de esta forma. Resulta que me están dando la medida del radio, ¿correcto? Entonces, si el radio mide 3 unidades, entonces, ¿cuál sería el perímetro del dicho polígono? Esta propiedad que les voy a compartir es exclusiva para el hexágono regular. No, no es que sea, digamos, viable para todos los polígonos en general, sino solamente para el hexágono. En el hexágono regular, la medida del radio y la medida del lado siempre son la misma. Si lo tengo que enfatizar una vez más, pues con gusto lo hago. O sea, señores, esto es exclusivo para el hexágono regular. Si en esta figura nos estamos dando cuenta, pues, que el radio es de 3 unidades, por ahí podemos dar el salto cuántico y decir, no, en vez de hablar del radio, hablemos del lado mejor. Y nos va a salir mucho más cómodo. Decimos que el lado mide, por tanto, también 3 unidades. Y se da entonces la situación de que el ejercicio pregunta por el perímetro. ¿Cuál es entonces el perímetro del dicho polígono? Y aquí es donde nos daremos cuenta por qué nos conviene hacer esta pequeña transformación, por lo menos esta pequeña reinterpretación. Resulta que para efectos de perímetro, todo lo que necesitaríamos entonces sería multiplicar el número de lados por lo que mide entonces cada lado. Esto si tratamos entonces con el hexágono regular, como les digo, como un caso especial, ya que si no fuese este el caso, si nos hubiese tocado calcular el perímetro de un polígono conociendo el radio para efectos generales, ahí la que les podría recomendar sería esta otra formulita de acá. Recomendación, pausen el video, tomen nota de la fórmula en cuestión, por si en algún momento lo llegan a requerir. Pero por lo pronto, que ya pausamos, ya volvimos, ya estamos. Chao, chao a la fórmula. Vamos a trabajar con esta versión más cristiana, entonces. Sería tomar el número de lados, o sea, decimos que el perímetro sería cuestión de multiplicar 6 por 3, entonces. Y 6 por 3 nos va a dar en este caso perfectamente 18. Y ahí quedó la historia. Tenemos entonces el perímetro de nuestro polígono regular, 18 unidades, opción C, por ende, respuesta correcta para este ejercicio número 10. Pues se los cuento de una, que para estos ejercicios lo que vamos a estar procurando para polígonos regulares es siempre, primero, preguntarnos cuántos lados tiene el susodicho polígono. ¿Cuántos lados? Depende de qué pistas me estarán dando, si sobre las diagonales o si sobre la medida de algún ángulo. Agarrar la fórmula a la que hacen referencia y dicha fórmula utilizarla como ecuación y con la dicha ecuación descubrir ahora sí cuántos lados tiene la figura. Y una vez que tengamos la figura, ya sea un caso ideal o ya sea un caso general, proceder y calcular ya sea el perímetro o ya sea el área para, pues, para el caso que sea. De hecho, si les parece, al final del video les voy a dejar, digamos, como un vistazo de fórmulas que les propongo. Vendrían a ser fórmulas generales para calcular perímetros y áreas de cualquier polígono regular, para que lo tengan ahí en cuenta. Mientras tanto, ok, ya resolvemos el ejercicio número 10. Nos disponemos y avanzamos al ejercicio número 11. Las recomendaciones generales sobre el uso de la calculadora las podremos mantener y hacemos los análisis en cuestión. Dice que si el ángulo central de un polígono regular dice que mide 90 grados y que la longitud de la diagonal es de 6 unidades, entonces el área del polígono corresponde a cuánto. Ujú. Entonces, el arranque sigue siendo el mismo. Es decir, toma en consideración cuál es la métrica que sí me están dando. Por ejemplo, el ángulo de un polígono regular que dice que es de 90 grados. Si empezamos en esos términos, tomo entonces
referencia de la fórmula que corresponde a la medida del ángulo central en un polígono regular, que vendría a ser de este formato, 360 grados sobre n. En este caso, puedo darme el chance de reemplazar o de sustituir donde dice medida del ángulo central justamente por la métrica que me están dando, 90 grados, para así revisualizar, como les digo, la fórmula, pero más bien como si fuese una ecuación. 90 igual a 360 sobre x. ¿Y qué haríamos en este caso? Pues similar, decimos, vamos ya que estamos en el modo de ecuaciones, o sea que el protocolo que teníamos aquí en azul para entrar al modo para resolver ecuaciones ya lo tengo cubierto. No, no es que lo tenga que repetir, pero no es que lo tenga que repetir, ya estoy ahí. Sería entonces cuestión de presentar el susodicho 90, el shift y el botón para abrir paréntesis para presentar el símbolo de igualdad. Abro fracción, decimos 360 sobre x y resolvemos la ecuación con la secuencia que tenemos acá, que sería aplicar al botón X, digitar el 10 y dos veces más al botón X. Ojo al dato. Estamos tratando pues con un polígono de 4 lados. ¿Saben de qué polígono estamos hablando? Estamos hablando de un cuadrado. Lo cual, ahora que lo pienso, y me gustaría retarles, evitándose un poquito de Google. Pero pues, quien quiera aplicar el Google igual puede aportar el comentario para ver, a partir del polígono de 3 lados en adelante, quién puede brindar el nombre de los polígonos regulares según la cantidad de lados que corresponden. Por ejemplo, yo les voy a soltar los primeros, los más fundamentales. El de 3 lados, triángulo equilátero. 4 lados, un cuadrado. 5 lados, un pentágono. Si le quieren poner el apellido regular, ya sería pues un extra. 6 lados, un hexágono. Y de ahí en adelante, a ver cuántos lados pueden ofrecer ustedes en los comentarios, ya que pues eventualmente, y he visto ya en algunos exámenes de bachillerato que se hacen preguntas en referencia a ciertos polígonos específicos. Para ese entonces será muy, muy oportuno que estemos al tanto de cuántos lados le corresponden, según el caso. O dicho al revés, que si nos muestran o si descubrimos cuántos lados tienen, poder saber cómo se llama el polígono. Les dejo el reto abierto para quienes gusten participar. Y de ahí en fuera, volviendo, digamos, a lo que es sintonía con este ejercicio, tenemos la siguiente situación. Tenemos entonces que nos están brindando un cuadrado en el cual conocemos la medida de la diagonal. Vamos a presentarlo por acá. Dice que la longitud de la diagonal es de 6 unidades. Así que a partir de esta información, veo que me están preguntando bueno, no que me están preguntando, sino que me están pidiendo el área del susodicho polígono. Dijimos que la diagonal es igual a 6 en este caso, y para tales efectos, les puedo proponer trabajar con una fórmula directa para hallar el área en este tipo de situaciones. El área de un cuadrado, conociendo su diagonal, sería entonces cuestión de considerar, ok, el área igual a 6 elevado al cuadrado sobre 2, por ejemplo. Anticipo, si fuera el caso que la diagonal me lo presentasen de la forma 6 raíz de 2, que es algo que puede suceder perfectamente, entonces a la hora de calcular el área, les recomiendo que la medida de la diagonal lo presenten entre paréntesis y después apliquen la potencia al cuadrado y de ahí que todo esto esté debidamente fraccionado sobre 2. Pero lo importante, que esté entre paréntesis, señores. Que si se nos olvidan estos paréntesis, nos, nos fregamos. Palabras más, palabras menos, señores, nos fregamos. Pero bueno. En cuanto a los que estamos con la calculadora LHW, ¿queremos aplicar la dicha fórmula? Bueno, entonces nos vamos a tener que dirigir al modo normal de la calculadora, primeramente. Darle al botón de la casita, el botón Home, y luego posicionarnos al primer modo de la calculadora, al modo Calculate, para ahora sí presentar o expresar la dicha fórmula que queremos aplicar. 6 a la 2 sobre 2. Ejecutamos y llegamos a este resultado de 18.
Pues ya estaría entonces. Tendríamos a disposición el área de nuestra figura, de nuestro polígono regular. 18 unidades cuadradas. Y por tanto, marcaríamos opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 11. ¿Estamos de acuerdo en esa línea? Confiando en que sí, nos quedaría entonces el ejercicio número 12. Ya en cuanto a lo que es el uso de la calculadora, espero que ya lo tengamos en claro. Igual, los que trabajan con la Class Wiz, los que trabajan con la calculadora gris, si quieren ponerse a corriente o si necesitan ponerse a corriente de cómo ingresar la ecuación en la calculadora y qué secuencias hay que proceder para resolver directamente las ecuaciones, si necesitan ese dato, pueden pedir el apoyo por comentarios y aquí estamos a disposición. Ejercicio número 12. Que si el ángulo interno de un polígono regular mide 60 grados y que la longitud del apotema es 2 raíz de 3, entonces el área del polígono corresponde a cuánto. Aquí vamos entonces a una situación de sumo interés. Primero, que me están hablando sobre la medida del ángulo interno del polígono. Identifiquemos qué datos o qué métricas son las que me están presentando o que me están ofreciendo de buenas a primas, de buenas a primeras. Ese elemento, lo que es la medida del ángulo interno, pues lo podemos asociar con esta fórmula, que es justamente medida del ángulo interno igual a 180 grados, que se multiplica por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. Pero en esta ocasión, vemos que ya se conoce cuál es la medida del ángulo interno, que dice que es de 60 grados. Es decir, la forma de arrancar sigue siendo la misma. Sustituyo la medida del ángulo interno por los 60 grados que indicamos y expresamos el resto de la fórmula, pero como si fuese una ecuación. Palabras más, palabras menos. Se aplica todo el protocolo en la calculadora para entrar al modo de ecuaciones, ingresando la ecuación completa, aplicando la secuencia para resolver ecuaciones. Vamos a llegar entonces a una solución x igual a 3 en la cálculo. Por lo tanto, decimos en el folleto que n sería igual a 3. Es decir, estaríamos tratando con un triángulo equilátero. Y ya con el triángulo equilátero, si bien es cierto, también hay ciertas relaciones o ciertas propiedades que me permiten asociar la apotema con la medida del lado o considerar ciertas fórmulas directas, pero en función al lado. Y pues francamente en esta ocasión prefiero eh, lanzar directamente fórmulas generales que me permitan hallar el área directamente de nuestra figura. Repito, tenemos por ejemplo que la apotema es igual a 2 raíz de 3. ¿Ok? Pero aquí lo que necesitaría, si lo que me dicen es hallar el área del polígono, les propongo que trabajemos con esta criaturita de acá, con esta fórmula. A, que representaría, bueno, la A minúscula, mejor dicho, la A minúscula representaría la apotema. N vendría a ser el número de lados. Y se presenta este extracto trigonométrico que resume y unifica todos los procedimientos para calcular el área o para lo que sería el cálculo del área de forma tradicional. Tomen en cuenta que para hallar el área de manera tradicional, según el Ministerio de Educación, se pretende hallar primero el perímetro para después multiplicarlo por apotema y después dividir entre dos. ¿Cuál sería el inconveniente? Que para ese método tendríamos que conocer la medida del lado y también la medida del apotema. ¿Tenemos la apotema? Sí, pero hallar la medida del lado ya me sale poco práctico ese proceder. ¿Qué sería entonces la propuesta por acá? Primero que nada, hay que asegurarnos de que la calculadora esté debidamente calibrada en grados. A veces puede estar en radianes y si ese fuese el caso sería un desastre. Por ejemplo, para los que estamos con la LHW, aquí lo que les puedo proponer es que busquemos el botón que dice Config para configurar. Lo seleccionamos y vamos entonces a lo que son ajustes de la calculadora, que es la primera opción que tengo por aquí. Seleccionamos con OK. Luego bajo a la segunda opción que dice unidades angulares.
y le damos OK y buscamos la opción que dice Degree. Ya sea en inglés o en español, creo que va a ser siempre la primera opción que les saldría acá. Seleccionamos y una vez que seleccionemos, ahora sí, nos hacemos para atrás y para atrás y para atrás con este botón de retroceso para volver a nuestra pantalla de trabajo. Ahora sí, llegados a este punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a replantear, vamos a reexpresar la dicha fórmula, pero tomando consideración de las métricas que ya conocemos. Por ejemplo, lo que es la medida de la apotema, el 2 raíz de 3. Nuevamente se los digo, conviene expresarlo entre paréntesis. Más que nada por el tema de la potencia, en realidad. Cada vez que tengamos una expresión que vamos a elevar a una potencia, y si la base que tenemos no es, o sea, si tan solo fuera un número natural, un número entero positivo, pues no habría pleito, no habría problema. Pero para cualquier otro caso, un número negativo, o con decimales, una fracción, raíces, cualquier otro caso que tengamos, conviene que lo expresemos entre paréntesis. Ok, 2 raíz de 3, que es la medida del apotema, y tenemos en consideración que nuestro polígono tiene 3 lados. Así que pues va a ser trabajar con este formato de ejercicio, con esta serie de operaciones, y lo expresamos así, tranquilos y frescos en la calculadora. Sin nada más, cuidando. Y para no fregarles más, que una vez que expresemos la raíz de 3, asegurémonos, y esto va para todas las calculadoras, asegurémonos de tocar la flechita para adelante para que salgamos de la raíz y podamos expresar ahora sí el resto de la fórmula de manera ordenada. No vaya a ser que por las prisas se coloquen el paréntesis, luego la multiplicación y el resto de la fórmula, y sin darnos cuenta ya la raíz se estaría estirando y arrastrando al resto de la fórmula, lo cual en el peor de los casos, no, en el mejor de los casos la calculadora se confunde y arroja un error de sintaxis. En el peor de los casos puede arrojar un resultado que simple y sencillamente no corresponde y nos dirija a otra opción a marcar que no sería. Entonces, tengamos ese cuidado. Una vez presentamos el raíz de 3, inmediatamente tocamos la flechita para la derecha, para adelante, para salir de la raíz y poder seguir escribiendo o digitando los elementos que le corresponden a la fórmula. En lo que respecta, digamos, la expresión trigonométrica, buscamos el botón que dice tan, que por lo general ya viene con un paréntesis incorporado. Profe, pero que no se ve como en la fórmula. No se preocupen, porque después presentamos una estructura fraccionaria y el paréntesis se ajusta a la estructura que vamos a presentar. 180 sobre 3, cerramos el paréntesis debidamente, ejecutamos la expresión, o le damos al botón igual según corresponda, y ya con esto ya hemos de tener el área de nuestra figura, de nuestro polígono. Decimos que el área en este caso sería de 36 raíz de 3. Lo cual, si le ponen cuidado, vean que corresponde perfectamente a la opción B como respuesta correcta para este ejercicio. Ujú. Una forma de trabajar, pues, bastante curiosa, si me lo preguntan, para irnos familiarizando de poco en poco con lo que es el cálculo de áreas y cálculo de perímetros para polígonos regulares. De hecho, lo prometido es deuda. Para ir despidiendo la clase, les presento, digamos, mi propuesta de fórmulas generales para polígonos regulares. Las fórmulas que están en café son fórmulas de perímetros. Las fórmulas que están en naranja son fórmulas de áreas. Lo que está marcado en azul es partiendo de que conocemos la medida o la longitud del lado. Lo que está en verde, la longitud del apotema. Lo que está en rosa o en fucsia, la longitud del radio. Y estas fórmulas, la idea de estas fórmulas sería la de optimizar, la de agilizar un poquito el proceder para calcular el perímetro o el área del polígono regular que sea que nos indiquen. Esto sin importar que estemos hablando de un cuadrado o de un hexágono o de cualquier otro polígono. Para que vayan tomando nota mientras se va despidiendo la clase, mientras se les va agradeciendo la compañía, el seguimiento con estas lecciones.
agradeciendo lo que es el pulgar arriba, lo que es la suscripción al canal para los que somos nuevos en este ámbito, en este ambiente. ¿Y qué más decirles? Pues sí recordarles que quedaría, si bien este examen completamente resuelto, me dispongo y me comprometo en esa línea, ojalá yendo más allá de lo político. Este, ¿Qué más? Vendrá otra resolución de examen, aunque igual voy a estar manejando periodos de tiempo para ir alternando entre examen y examen, entre diferentes modalidades o programas, pero de que vamos a tener material vasto, completo, cubierto de tapa a tapa con toda la materia de Bachi, eso sí. De ahí fuera, los que se apunten a las membresías, les cuento que ahí van a poder disponer de cursos completos que he venido brindando de la convocatoria anterior y convocatorias anteriores para ponerse a corriente sobre mayor amplitud y profundidad en cada uno de los temas que entran en bachillerato, para que lo tomen en consideración. Yo, de mi parte, me voy despidiendo. Hay más servicios que cubrir, servicios privados, videos que preparar para más adelante. Así que, pues ahí espero encontrarnos en una próxima ocasión, con igual o mayor disposición, echando siempre para adelante, fuertes y valientes, en esta lucha que nos tenemos, en este proyecto que nos tenemos para aprobar esta convocatoria, que es la buena, la definitiva, de bachillerato. Así que nos estaremos hablando. Se me cuidan montones, las mil bendiciones, y de ahí sin más que decir, bye bye.